Bueno, buenos días a todos. Yo quiero también que mis primeras palabras sean para agradecer la invitación a participar en estas jornadas del Grupo Parlamentario Popular. Desde que salí del Tribunal Constitucional ha sido mi propósito mantener un perfil bajo y evitar pronunciarme sobre cuestiones sobre las que el Tribunal acaba de decidir, está decidiendo o va a hacerlo. Como ustedes comprenderán, los requerimientos en este sentido son muchos, pero por respeto a la institución y para evitar que pudieran interpretarse mis palabras como un intento de interferir en su actividad, he mantenido el silencio. Hoy he decidido no hacerlo, porque creo que tengo la obligación como ciudadano de pronunciarme sobre una situación que considero enormemente preocupante y que también me interpela en relación con el ejercicio de las funciones de interpretación y defensa de la Constitución que he desempeñado. Los acuerdos políticos en los que la llamada proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña se enmarca constituyen todo un desafío al orden constitucional y creo que esta situación no consiente el silencio, porque ante la misma todo silencio es un silencio cómplice. Yo quisiera en mi intervención, forzosamente breve, abordar consecutivamente tres cuestiones. En primer lugar, pretendo glosar mínimamente los acuerdos suscritos entre el PSOE y sus socios parlamentarios, señaladamente el acuerdo que me parece más grave, que es el acuerdo suscrito con Junts, porque recogen un programa de enmienda del orden constitucional del que la amnistía, la llamada ley de amnistía, es solo una pieza, sin duda relevante, el primer pago de un pacto leonino, pero una pieza. En segundo lugar, quiero pronunciarme sobre el encaje constitucional de la ley de amnistía, es decir, sobre si cabe o no en la Constitución, con la Constitución en la mano, una ley de amnistía. Y, en tercer lugar, quisiera hacerlo sobre la proposición de ley que hemos conocido. Obviamente no puedo hacer un análisis pormenorizado del texto propuesto, pero sí creo que es factible enjuiciar su planteamiento general en términos constitucionales. De los acuerdos entre el PSOE y sus socios, particularmente el suscrito con Junts, quisiera destacar dos datos. La obscena asunción por parte del partido del Gobierno del relato separatista y la de el marco de negociación, de la plataforma negociadora, si ustedes quieren, que los separatistas han venido reivindicando. No tengo que decirles, porque todos ustedes tienen experiencia en procesos de negociación, la importancia que tiene en cualquier proceso negociador la aceptación del marco negociador que establece la contraparte. Aquí la asunción ha sido plena y representa, ya lo he dicho, un verdadero desafío al orden constitucional. Si no fuera trágico, sería cómico ver cómo el partido del Gobierno ha comprado en su integridad el relato del independentismo sobre el proceso, incluidas las piruetas históricas a las que nos tienen tan acostumbrados. De los decretos de nueva planta, dictados, recuerden, entre 1707 y 1715, se pasa por arte de birlibirloque a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, dictada a instancia de un recurso del Partido Popular, el culpable de todo, un recurso que vino a corregir un texto que al parecer era intangible. Luego se dice, hay que tener cuajo, creo, que desde el Parlamento y el Gobierno se hicieron propuestas desde la lealtad y el respeto al marco legal, que se celebraron sendas consultas
con una masiva participación en favor de la independencia. Nada se dice sobre las garantías en las que se celebraron esas consultas, y que todo se vio frustrado por la intervención del Tribunal Constitucional, por la aplicación del 155 y por la actuación de los tribunales ordinarios. La verdad es que se echa en falta una petición expresa por parte del PSOE por la sentencia del Estatuto, una petición de perdón expresa, porque fue dictada por un tribunal constitucional que, en su terminología habitual, era progresista. Y también una petición expresa por el apoyo sin fisuras que mantuvieron a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que ahora parece que nunca existió. El relato se da de bruces con la realidad, que no fue esa, sino la de un intento de golpe de Estado frustrado por la actuación de los poderes del Estado, señaladamente por el Tribunal Constitucional, la de los jueces y tribunales, la de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, desde luego, la de Su Majestad el Rey. El relato verídico es el que el Rey hizo en su alocución de 3 de octubre del 2017, en la que constató el incumplimiento reiterado, consciente y deliberado de la Constitución y el Estatuto de determinadas autoridades de Cataluña, su vulneración sistemática de las normas aprobadas legal y legítimamente, su inadmisible deslealtad hacia los poderes del Estado, quebrantando los principios democráticos de todo Estado de Derecho, y en la que reclamó de los legítimos poderes del Estado la restauración del orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones. Pero esta asunción, insisto, creo que es obscena, del relato independentista es el preámbulo de algo aún peor: la aceptación plena de un marco negociador que se extiende a todas y cada una de las reivindicaciones del independentismo: referéndum de autodeterminación, sistema de financiación privilegiado para Cataluña, cesión del 100% de los tributos que allí se recaudan, ley de amnistía, participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y entidades internacionales, y mediador internacional para garantizar el desarrollo del proceso y el cumplimiento de los acuerdos que en el mismo se alcancen. Un marco negociador de cuyo cumplimiento, de cuya satisfacción, va a depender nada más y nada menos que la estabilidad del Gobierno de España. Mención aparte merece la referencia al lawfare, por lo que tiene de deslegitimador de nuestro Estado de Derecho y, en última instancia, de nuestra democracia. Es pura y simplemente la aceptación de que las actividades jurisdiccionales desarrolladas contra los independentistas que cometieron delitos, que cometieron infracciones administrativas, que cometieron infracciones contables, han constituido procesos políticos. Hay que decirlo, yo creo que alto y claro: la llamada judicialización del conflicto catalán no ha sido una anomalía, sino justamente lo contrario, una manifestación de que nuestro Estado de Derecho ha funcionado y, por ahora, todavía funciona, pues quien incumple la ley y incurre en graves responsabilidades debe responder por ello. Como se puede advertir fácilmente, la proposición de ley de amnistía, en este contexto desconstituyente, con ser gravísima, tiene una relevancia menor, hasta el punto de que llego a preguntarme en qué medida no ha sido utilizada como un señuelo para distraer nuestra atención de este desafío general al orden constitucional que tenemos por delante. Paso a abordar el segundo punto en el que quería detenerme, el de la viabilidad constitucional de la ley de amnistía.
¿Cabe con la Constitución en la mano una ley de amnistía? Entre las competencias que la Constitución atribuye al Parlamento, ¿cabe el dictado por este de una ley de amnistía? Como es obvio, ya se ha dicho que soy laboralista, no soy experto en el tema, pero tras haber leído a la doctrina constitucionalista iuspublicista más solvente, y aquí tenemos a Jorge Rodríguez Zapata como un exponente de ello, creo que la respuesta adecuada a estos interrogantes es que no. Contrariamente a lo que sostiene la falaz exposición de motivos de la proposición de ley, la Constitución no concede a las Cortes Generales un poder omnímodo, como ocurre en el Reino Unido, sino el que expresamente establece el artículo 66.2 de la Constitución, a saber, ejercer la potestad legislativa del Estado, aprobar sus presupuestos, controlar la acción del Gobierno y las demás competencias que le atribuya la Constitución. A diferencia de lo que ocurre con los ciudadanos, que podemos, en un estado de libertades, hacer todo lo que las leyes no nos prohíben, para los poderes públicos, lo recordaba hace bien poco en un espléndido artículo Tomás Ramón Fernández, rige el principio contrario. Solo pueden hacer lo que la Constitución española expresamente les permite hacer. Los debates constituyentes demuestran que esta fue la voluntad del constituyente, la de excluir entre las competencias tasadas de las Cortes Generales la de amnistiar, porque sendas enmiendas destinadas a incluirla fueron rechazadas, y del derecho de gracia solo quedaron los indultos singulares, pues los indultos generales, cuyos efectos son mucho menores que los de una amnistía, fueron expresamente excluidos. Esta exclusión de la amnistía es perfectamente coherente con la reserva de jurisdicción que en favor de los tribunales establece el artículo 117.3 de la Constitución. La amnistía, la facultad de amnistiar, supone una invasión por el Poder Legislativo en el ámbito que la Constitución reserva al Poder Judicial, que es al que corresponde en exclusiva juzgar y ejecutar lo juzgado, y por tanto constituye una ruptura de un principio tan importante desde la idea de lo que es una Constitución como el de separación de poderes. Aunque considero que esta es la principal razón que permite sostener que la amnistía no tiene cabida en la Constitución del 78, hay otros principios constitucionales que resultan también incompatibles con la misma. El primero es, desde luego, el principio de seguridad jurídica. El legislador democrático, estamos hablando, no puede borrar con efectos retroactivos la ley que él mismo dictó y en aplicación de la cual los tribunales de justicia exigieron determinadas responsabilidades penales, administrativas, civiles y contables. Esta exigencia de responsabilidades ha sido consecuencia natural, ya lo he dicho, del funcionamiento normal, impecable del Estado de Derecho. El segundo principio constitucional que la amnistía socava es, obviamente, el de igualdad, y lo hace gravemente, pues todos los españoles somos iguales ante la ley, lo que impide que a determinadas personas o grupos se les declare inmunes frente al derecho por las conductas antijurídicas en que han incurrido. No puede el Parlamento, sobre la base de su cambiante percepción de lo que sea el interés general, imponerse a la sujeción igual de todos a la ley. Pero si la amnistía carece de encaje constitucional, hagamos por un momento el ejercicio de imaginar que fuera posible. Pues bien, en tal caso, esta amnistía, la que contempla la proposición de ley orgánica planteada, tiene graves problemas de constitucionalidad de mayor calado. Basta leer la falaz exposición de motivos de la norma o del proyecto de norma para darse cuenta. Es una manifestación del excusatio non petita, accusatio manifesta.
Son tantos los esfuerzos por afirmar la constitucionalidad del texto que el redactor de la norma despliega que pone de relieve exactamente lo contrario. Unos esfuerzos, por cierto, que se han realizado sobre el presupuesto erróneo de que el papel todo lo aguanta, porque la lectura detenida del texto evidencia que no es así. Se falsea descaradamente la doctrina del Tribunal Constitucional, la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la de la Comisión de Venecia. Se falsea el derecho comparado, la doctrina del Consejo de Estado. Se encuentra el fundamento constitucional de la amnistía nada más y nada menos que en los reglamentos disciplinarios de la Administración del Estado, de los cuerpos de secretarios judiciales y de los oficiales, auxiliares y agentes de la Administración de Justicia. ¿Para qué seguir? No puedo hacer, ya lo adelantaba antes, un análisis detenido, que desde luego hay que hacer, de la proposición, pero no me resisto a señalar sendas perlas. La primera, la determinación, es un decir, del ámbito de aplicación de la norma, que es ciertamente antológica. Se amnistían los actos determinantes de responsabilidades penales, administrativas o contables ejecutados en el marco de las consultas independentistas. Todo el marco habrá que afinar la interpretación de su preparación o de sus consecuencias, siempre que hubieran sido realizadas nada más y nada menos que en un lapso temporal de 11 años y 11 meses, así como una serie de acciones cometidas entre estas fechas, siempre que estuvieran destinadas a conseguir la secesión o la independencia de Cataluña, que ahora se considera en flagrante contradicción con el artículo 2 de la Constitución, un propósito santo. La indeterminación del ámbito es tal que a priori es imposible saber a cuántas personas se extiende. Las estimaciones varían. El PSOE habla de 300, Junts de 1.400, cifra que algunos elevan hasta 4.000. Esta cifra última no es inverosímil, sobre todo si se tiene en cuenta que a día de hoy pueden estar realizándose delitos o, por ejemplo, conductas contables ilícitas que se beneficiarían de la amnistía a tenor del inciso final del artículo 1.3. Este inciso es ciertamente memorable. Los actos cuya realización se hubieran iniciado antes del día 13 de noviembre del 2023 también se entenderán comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley, aunque su ejecución finalizase con posterioridad a esta fecha. Es decir, que se ha empezado antes, pero la ejecución continúa y puede continuar sine die. Vamos, esto, digamos, supone la imposibilidad de aplicar ad futurum el Código Penal, desde luego, pero también la gran parte de la legislación. En fin, un despropósito. Una segunda perla a título de ejemplo es el inciso final del artículo 4.4, un inciso final que de facto vendría a modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional sin cambiarla expresamente y sin citarla siquiera, lo que constituye desde luego todo un alarde de respeto por parte del Parlamento al Tribunal Constitucional, ¿no? Dice, se habla aquí del inmediato alzamiento de las medidas cautelares que hubieran sido adoptadas respecto de las acciones u omisiones amnistiadas en relación con las personas beneficiadas. Y el inciso final dice, en todo caso, se alzarán las citadas medidas cautelares incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la presente ley o alguna de sus disposiciones. El respeto a la labor del Tribunal Constitucional, de los redactores del texto, es tal que la exposición de motivos de la norma ya declara, SIC,
la constitucionalidad de las leyes de amnistía en general y la de esta en particular. Es más, el legislador se adelanta a decirle al Tribunal Constitucional cuál es el parámetro de constitucionalidad con el que tiene que enjuiciar la ley, el principio de proporcionalidad. Aunque desde luego hay que analizar la ley con máximo rigor y dar cada batalla para combatirlo, a veces el derecho y las disquisiciones que le son inherentes sirve para ocultar la enormidad de la realidad. A mí, de la aplicación ad casum del principio de proporcionalidad, me da como resultado la inconstitucionalidad in toto de la proposición de ley. Y me la da en el primer paso de la aplicación del principio de proporcionalidad, por la ausencia evidente, manifiesta, de una finalidad legítima. Pues, con independencia de lo que diga la exposición de motivos de la norma, a nadie se le oculta que la finalidad de la norma no ha sido ni es la que formalmente se declara, sino la que resulta del trato suscrito entre el Gobierno y Junts. Es decir, la autoamnistía a cambio de la investidura de Pedro Sánchez con el voto a favor de todos los diputados de Junts, que es lo que aquí expresamente se pacta. Es este trato lo que lleva a afirmar la constitucionalidad de lo que hasta ayer no lo era. Como ha dicho expresivamente un socialista histórico, esta no es una amnistía para la convivencia, sino una amnistía para la investidura, para la conservación del poder, cueste lo que cueste. Muchas gracias. Esta intervención, ¿no?, que corresponde aquí ahora por la